todos y bienvenidos. Bienvenidos, ¿qué tal? Pablo está aquí otra vez. Aquí estamos de nuevo de vuelta con los vídeos de Irene. Yo aparezco de vez en cuando como un extra. Sí, apareces cuando yo vengo a verte a Alemania o cuando tú vienes a verme a Bruselas. Solo me quiere para hacer de extra en los vídeos. No, no es verdad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los estereotipos españoles. ¿Qué son los estereotipos, Pablo? Buena pregunta. Los estereotipos son aquellas creencias o prejuicios, quizás, que tienen otras culturas acerca de otra cultura o una persona acerca de otra persona, de otra cultura potencialmente. Efectivamente, yo he buscado los estereotipos más comunes acerca de los españoles y hoy los vamos a comentar, Pablo y yo. Los dos somos españoles, hemos vivido muchos años en España y os vamos a decir si estos estereotipos nos parecen ciertos o no. ¿Empezamos con el primer estereotipo? ¡Dale, maraca! Vale. Según Internet, la gente cree que los españoles siempre llegan tarde. ¿Tú qué opinas? Es verdad. Llegamos bastante tarde, en general. Yo cuando vine a Alemania me di cuenta de que en mi mente cuando llegaba a un sitio tarde tampoco era tan malo. Bueno, 20 minutos tarde, no pasa nada. Pero a poco dices, esta gente siempre es muy puntual. En general en Europa, creo que menos nosotros quizás somos un poco tardones. Impuntuales. Hay que matizar, porque depende del compromiso o de la cita que tengamos. Al trabajo, que es algo importante y serio, no llegamos tarde. No. Solo si estás quedando con amigos, ¿no? Oye, quedamos a las 10. Sí, vale. Una fiesta en casa de Irene. Una fiesta a las 10 de la noche. Y la gente a lo mejor empieza a aparecer a las 10:30, 11. Quizás eso es normal. El otro día estaba con un amigo, íbamos a una fiesta de otro amigo y el primero dijo, nah, no te preocupes, hay que llegar media hora tarde. ¿Estabas en España o estabas en Alemania? Estaba aquí. ¡Ah! Era un amigo israelí, Guy, igual está por ahí viéndonos, si nos ve. Íbamos a la fiesta de otro amigo, Andrei, que también igual nos está viendo porque está aprendiendo español. Hola, Andrei. Por lo general podemos decir que llegamos más tarde que otras culturas, pero que no siempre es así. Que a los acontecimientos más serios llegamos puntuales, como puede ser el trabajo, pero si quedamos con amigos es normal llegar tarde. Yo creo que hasta 10 minutos está permitido. ¿Llegarías tarde a tu propia boda? No. Pues no sé. Siempre la novia llega más tarde que el novio, ¿no? Sí. Sí. Me tendrás esperando ahí. A ver cuándo viene Irene, que nos tenemos que casar. En marzo, por cierto, tenemos una boda. Un bodorrio. Sí. Un bodorrio. Mi mejor amiga se casa en España, por supuesto, y tenemos que ir. Yo ya tengo los vuelos. ¿Tú? Yo no, pero tengo que cogerlos, que si no luego son muy caros. Uh-huh. Así estamos siempre, volando. A Alemania, a Bélgica o a España. Bueno, seguimos con el siguiente estereotipo. Dale, ¿vale? dale. Y yo creo que está muy unido con la boda, porque la gente también piensa que los españoles hacemos muchas fiestas, que duran mucho y que son mejores que en otros países. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí, pero como yo tampoco soy muy fiestero, igual me gusta que no seamos, o me gustaría pensar que no somos tan fiesteros, pero porque yo no lo soy. Pero sí, somos muy fiesteros en España en general. Nos gusta mucho la marcha. Uh-huh. Efectivamente. Aquí dice que normalmente en ciudades como Madrid hay fiesta todas las noches, no solo los fines de semana. Si quieres salir de fiesta es la expresión que usamos. Si quieres salir de fiesta un lunes, vas a encontrar alguna discoteca Seguro. o algún bar abierto. Seguro, mientras que en otro país, aquí en Alemania, a lo mejor es más difícil. Como no salgo mucho de fiesta, soy muy aburrido.
Yo tampoco, ¿eh? Y yo también soy aburrida. Y a lo mejor algo que sí que hacemos, que es típicamente español o típicamente de todos los sitios, pero nos lo atribuyen a los españoles, es la siesta. A mí me encanta echarme siestas. De hecho, tengo un sofá en la oficina, aunque no lo uso demasiado últimamente, pero en su momento me echaba unas buenas siestas. En su momento, significa en el pasado, en algún momento del pasado. Sí, pero igualmente es algo que te gusta a ti y que tú puedes hacer porque tu horario de trabajo es flexible. Pero la gran mayoría de la población española que tiene un trabajo de oficina, un trabajo con un horario fijo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo, ¿esos trabajadores se echan la siesta? No creo, no tienen tiempo. No, no todos los españoles nos echamos la siesta. Yo, por ejemplo, no me echo la siesta, solo en verano. Y creo que en verano mucha más gente, porque hace tanto calor que... Estás amodorrado. Amodorrado. No sé si existe esa palabra, pero es muy graciosa. Amodorrado. La modorra. La modorra. Si algún día queréis decir una palabra graciosa en español, decís, estoy amodorrado. Es como, qué calor, qué sueño. Este estereotipo es falso. Yo creo que sí. Es verdad que paramos para comer a las 2, por ejemplo. Comemos muy tarde, eso sí. Sí, eso es un estereotipo cierto. Eso es un hecho, una realidad. Comemos súper tarde, a mí no me gusta nada. Y luego cenamos también súper tarde, a las 9:30, 10 de la noche. Es la hora que yo recuerdo cuando era pequeño cenar. Mientras que aquí a las 6, 7 ya han cenado, incluso en Alemania. Que nos lo diga alguien si es así o no en los comentarios. Algún alemán. Y ahora vamos con los saludos, que han cambiado mucho debido al COVID, pero que tradicionalmente nos dábamos 2 besos en las mejillas cuando nos saludábamos. ¿Sí? ¡Hola, Pablo! ¡Hola! ¿Qué tal? Digo, ¿qué dices? Ese es el saludo típico español, ¿sí o no? Sí, y empezamos por la izquierda. Primero izquierda y luego derecha. En otros países es distinto. En Italia empiezan por la derecha. La derecha, ¿no? Sí. Puede llevar a confusiones incómodas. Sí, efectivamente. Pues este estereotipo es cierto. También habla de la amabilidad, que somos muy amables, que siempre intentamos ayudar a los demás e incluso ayudar a los desconocidos. ¿Es cierto? Me gustaría pensar que sí, me gustaría pensar que somos amables, ¿no? Pero yo creo que en todos los países vas a encontrar gente amable, creo. El siguiente estereotipo o la siguiente idea que he encontrado es que hablamos mucho por la aplicación WhatsApp. Sí, bueno, como casi todo el mundo ya, ¿no? Menos los americanos, creo. Decídnoslo vosotros, pero igual allí usáis más Messenger, no lo sé. Pero WhatsApp lo usa desde India hasta Europa, ¿no? Es cierto, pero por ejemplo, los mensajes de Facebook... ¿Los de Messenger? Los de Messenger yo no los uso. No, nosotros aquí no. Yo creo que en Estados Unidos más, no sé si en otros países también, pero... Vale, la forma de hablar. ¿Qué crees que piensan los demás de nuestra forma de hablar? Yo creo que somos muy ruidosos. Es lo que probablemente piense la mayoría, que hablamos muy alto. No lo sé, hablamos muy alto. Sí, yo puede creo ser. que es verdad. Yo siempre me acuerdo cuando iba en el metro con mis amigos, en el metro de aquí de Alemania, y realmente éramos los más ruidosos siempre. A mí una vez me mandaron callar en el metro. Sí, fue en Viena, en Austria. Y creo que llevaban razón, porque estábamos molestando a los demás. Entonces, estereotipo cierto, hablamos muy alto. Que tenemos un bajo nivel de inglés, dicen. Bueno, yo creo que eso está cambiando, pero es verdad que en el pasado pues nuestros padres no aprendían inglés, aprendían francés. Entonces no es culpa de nadie más que de que les enseñaron francés y no inglés. Eso es. Y las nuevas generaciones ya hablamos inglés. Sí, mis sobrinos hablan inglés por un tubo. Hablar por un tubo, hablar mucho. O hablan muy bien también. Una cosa es hablar por un tubo, que eso es hablar mucho, y otra hablar bien. Hablar el idioma bien. Las dos cosas. Hablan mucho
y hablan muy bien. Pero os queremos mucho, aunque habléis mucho. Son unos cracks. Sí. También dice que en España la religión es muy importante, la religión católica. ¿Es verdad? Sí, yo creo que igual ahora también por la globalización está cambiando de alguna manera. Bueno, creo que cada vez hay más personas ateas, pero las generaciones pasadas sí que eran muy creyentes, eso es, muy creyentes. Es cierto que todavía estructura nuestro calendario y nuestras vacaciones. Efectivamente. Eso pasa también en muchas partes de Europa, pero incluso cuando llega Semana Santa, las calles del centro de las ciudades se paran para que pasen las procesiones, por ejemplo. Sí. Las fiestas cristianas, católicas, se mantienen como hace años. Pues ya está, no he encontrado ¿Ya no ninguno hay más. Pues nada, lo dejamos aquí. ¿Tú sabes alguno más? Que tenemos mucho sol, pero eso no es un estereotipo, eso es una realidad. Ah, yo me sé otro, que corremos con los toros por las calles. Ah, sí, yo todas las mañanas me levanto y antes de ducharme y lavarme los dientes, me doy un paseíto con un toro detrás. No, es que la fiesta de los Sanfermines, que se realiza en Pamplona todos los veranos, es muy conocida. Y entonces las imágenes de los encierros, que los encierros es esas carreras con los toros detrás, van por todo el mundo, la gente ve eso y piensa que ocurre todos los días. Hay que decir que en todos los pueblos de España casi, igual ahora no porque lo están cambiando, pero en casi todos los pueblos de España siempre había encierros. A lo mejor un pueblo más o menos grande, pero en nuestra ciudad los encierros, pues también había encierros en las fiestas de la ciudad, había un par de días de encierros y la gente corría ahí. Por las mañanas. ¿Tú alguna vez corriste? No. Yo tampoco. Es muy peligroso. Soy un cagueta. Un cagueta, le da miedo, tiene miedo. Soy una gallina. Otro estereotipo que he oído mucho es que estamos todo el día comiendo jamón. Todo el día. ¿Sí? Todo el día comiendo jamón. Muchas gracias, Enrique y Maribel, por los jamones que habéis enviado a esta casa. Contamos la historia. Yo antes de venir aquí fui un día a España. Hice Bruselas-Madrid, dormí en casa, vi a mis padres y a sus padres, me dieron jamón y ya vine a Múnich. Entonces ahora mismo tenemos muchísimo jamón que nos sirve hasta Navidades, que volvamos a España. Entonces por eso da las gracias a nuestros padres. Ha venido con una caja así de jamón. El jamón es una pata, es una pata de cerdo, pero lo cortan, se corta. En este caso, tu padre. Mi padre lo corta y lo mete en paquetes. Entonces, así cuando lo vamos a comer ya está cortado. Paquetes al vacío. Al vacío, sin aire. Saca todo el aire, así, para que los alimentos... Así en la bolsa. Bueno, Pablo, pues a mí ya no se me ocurre ningún otro estereotipo. ¿A ti? A mí tampoco. Yo creo que ya son suficientes. Sí. Los estereotipos son graciosos, pero muchas veces no son del todo ciertos. Y depende de cada persona. Cada uno somos distintos. Bueno, suscribíos al canal si queréis ver a Pablo más veces. Y también escribid en los comentarios si habíais oído ya estos estereotipos y qué otros estereotipos tenéis acerca de los españoles. ¿Y qué más tienen que hacer? La newsletter. Hay una newsletter. Irene os manda cada viernes un correíto con 3 cosas... 3 palabras, verbos nuevos, 2 expresiones, citas o refranes y una cosa sobre mí. Y sobre ti a veces también. Así que id a la página web para suscribiros, os dejamos el link abajo y también para hacer ejercicios sobre este vídeo. También podéis encontrar toda la lista de vídeos en formato post. Para cada vídeo Irene hace un post y os pone ahí unos ejercicios para que practiquéis sobre ese vídeo. Eso es. Nos vemos la semana que viene. Pasadlo bien y aprended mucho español. Chao. Chao.